Rápidamente, José Miguel Mulet, que es buen amigo, afortunadamente, y gente que ha trabajado enormemente en la divulgación. Aparte de eso, es licenciado en Química y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia, catedrático del Departamento de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas que trata de desarrollar plantas tolerantes a la sequía o al frío, y es un divulgador relevantísimo que ha trabajado muchísimo en el tema precisamente de los transgénicos, y por eso le pedí que nos acompañara hoy. Gracias por estar con nosotros, con mi público, y que otra vez más, tú ya eres asiduo a este canal. Oye, pues me encanta. Bueno, Tú vamos con a... deporte, siempre que te haga falta. Hombre, muchísimas gracias. Y no soy yo, es el público que te llama. Bien, pues el tema, vamos a tener que volver a transgénicos porque, como saben todos en el público, creo yo, México perdió un panel, una controversia que hubo por parte de Estados Unidos a la sombra del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, porque México quiere impedir que el maíz que le venden sea transgénico. Y para ello ha echado mano de una serie de argumentos que están superados, pero que la gente no sabe que están superados. Y además que Pero oigo cosas superados como, hace mucho tiempo. pero hace mucho tiempo, pero por ejemplo, México compra maíz BT. Maíz es una maíz que tiene una secuencia genética de la bacteria Bacillus thuringiensis que provoca que genera sus propios pesticidas. Y el argumento es el glifosato. ¿Puedes explicar qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué no? Ya. Pero es que además hay una cosa muy graciosa. Hay variedades no transgénicas que son resistentes a herbicidas, entre ellos el glifosato, y de estas nunca dicen nada. Es decir, lo que les preocupa no es que haya, es que sea transgénico. Y como no que tienen argumentos, se meten con el herbicida. Pero cuando esos mismos herbicidas o herbicidas más tóxicos se utilizan para cualquier tipo de actividad agrícola, a todo el mundo le parece bien. Y hay que decir que el glifosato, si ha triunfado, es precisamente porque es muy poco tóxico. Porque, a ver, un agricultor no quiere envenenarse. Si tiene una alternativa que es menos tóxica que lo que venía utilizando antes, que lo que se venía utilizando antes sean atracinas, paraquat, malatión, que eran súper tóxicas y ya están todas prohibidas, pues por eso se utiliza el glifosato. Pero a ver, esta es una cosa. Mucha gente está convencida de que el glifosato solo existe por los transgénicos y que además puedes prescindir de él. ¿Qué pasa con un cultivo que prescinde de los herbicidas? Así rápidamente. Depende del tipo de cultivo, pero en general hay que decir que cuando tú preparas un terreno y lo fertilizas, pues va a crecer lo que tú siembres, pero también lo que se llama la flora arbense, popularmente malas hierbas. ¿Por qué? Porque es un terreno fértil y porque el aire está lleno de semillas. ¿Cuál es el problema? Cuando eso crece, pues obviamente está cogiendo los nutrientes del suelo y está impidiendo que tu cultivo crezca. Por lo tanto, el rendimiento final que vas a tener es mucho peor. Por eso se utilizan herbicidas. Depende del tipo de cultivo, se pueden utilizar unos u otros. Por ejemplo, con los frutales, pues no es problema, o con lo que son árboles, porque hay unos herbicidas que se llaman de contacto, es decir, que solamente son efectivos cuando tocan la hoja y entonces directamente, como el árbol está para arriba, lo tiras a ras del suelo y no hay problema. El problema es cuando tienes cultivos herbáceos, es decir, cuando no hay mucha diferencia entre lo que es el cultivo y lo que es la mala hierba o la flora arbensis, lo prefieres. Ahí, claro, un herbicida de contacto te puede matar también el cultivo. Entonces, lo que se suele hacer es lo que se llaman herbicidas de preemergencia, que son que se ponen antes de sembrar. Entonces, ¿qué ventaja tiene utilizar un transgénico o un no transgénico resistente a herbicida? Cuando tu cultivo no es resistente al herbicida, obviamente el herbicida le va a matar, igual que la mala hierba. Entonces, lo que tienes que hacer es, antes de sembrar, hacer el tratamiento con herbicida.
sembrar justo cuando acabas de tratar para que solo crezca lo que tú has sembrado, pero claro, con el tiempo la flora se regenera. Normalmente, como tú has sembrado y ha crecido más rápido que tu flora, que la mala hierba, pues luego puedes hacer otro tratamiento con un sistémico. Problema, eso necesita tratar la tierra, arar la tierra y es bastante agresivo, lo que es el tratamiento de preemergencia que se llama. La ventaja de las variedades resistentes es que puedes hacer siembra directa. Siembra directa es directamente coges la cosecha anterior, no la quitas, es decir, no pasas el arado y sobre la cosecha anterior echas la semilla y el herbicida. Ventajas, no maltratas tanto la tierra, previenes la erosión. Los restos de la cosecha anterior te sirven de fertilizante, ahorras el fertilizante y no tienes que hacer el tratamiento de preemergencia porque como tú tiras a la vez semilla y herbicida sabiendo que tu semilla resiste el herbicida, solamente te cargas lo que no te interesa. Ahora, yo tengo Y mucho la estamos impresión, dando un tocho de clase de agronomía a tus oyentes que si lo resisten, el punto es este, la mayoría de la gente que está llevando a cabo en este momento la defensa de México, hemos hecho muy bien porque hemos impedido, y además hemos impedido no solo comprarle a Estados Unidos y a otros países maíz transgénico, sino que además está a punto de hacerse una prohibición constitucional para la producción de transgénicos en México. Vamos a hacerlo como ametralladora de ser posible, mi querido Mulet. Los transgénicos son malos para la salud. no. ¿Por No, qué? porque si un transgénico fuera malo para la salud, no se comercializaría. En 30 años no ha pasado nada para la salud relacionado con el consumo de ningún transgénico. Y hay más de 100 variedades autorizadas. Y hay estudios de esto, hay estudios sólidos, científicos. A cansarte. Hay que tener en cuenta que cada transgénico se evalúa individualmente. Y si no pasa el proceso de autorización, no sale al mercado. Hasta ahora no se ha retirado ninguno por ningún problema de salud. Los transgénicos obligan al uso de pesticidas y herbicidas gravísimos que dañan el medio ambiente. No, la agricultura utiliza pesticidas, sea transgénica o no. Incluso la ecológica y la orgánica también utiliza pesticidas. Que tú utilices transgénicos, al contrario, puede hacer que te ahorres muchos pesticidas. Por ejemplo, si utilizas el BT, que has mencionado antes, que es resistente a insectos. Eh, una pregunta, si no tenemos herbicidas que matan las malas hierbas, pesticidas que matan los insectos que se comen las cosechas y fertilizantes, más o menos, ¿qué pasa con la cosecha? Pues mira, que te queda lo que has contado antes en el intermedio de la peste negra, que la gente rezaba, pues lo mismo, te queda rezar, básicamente. La cosecha, pues sobre todo cereales que son muy dependientes de pesticidas y que son de pesticidas, no de herbicidas y de fertilizante, una cosecha de cereales en un sistema sin nada de low input te cae como mínimo a la mitad, pero entre el 20 y el 50%. Por lo tanto, somos 7.000 millones de personas. Si alguien piensa que podemos permitirnos perder el 50% o más de la producción agraria, eso significaría pues el holomordor de Ucrania, hambre. Sí, Ejemplo práctico, Sri Lanka. Sri Lanka aquí son 6 meses pasar toda la producción a orgánica y prohibió el uso de fertilizantes, en 6 meses había hambre, revueltas y habían depuesto al gobierno, gracias a Bandana Shiva. gracias, Amanda. La agroecología es que suena muy bien, suena muy Es bien bonito. agroecología. Lo ecológico es bonito, es verde, no es agresivo con el medio ambiente y nos da plantitas que pues, hasta han de ser más sabrosas. ¿Por qué la idea de la agroecología es inviable y fundamentalmente una fantasía de Disney? A ver, la agroecología tiene un problema de base. Es decir, no hay nada de malo en intentar hacer que la agricultura sea lo más respetuosa con el medio ambiente, como se está haciendo.
El problema que tiene actualmente es que el reglamento no tiene base científica. Se basa en la falacia de la dicotomía natural-artificial. Natural bueno, artificial malo. Entonces, un reglamento que lo único que te dice es que todo lo que pongas en el campo sea natural. Y luego tenemos otro problema. No está mal investigar en agroecología. El problema es que ponlo con ley cuando ya tengas herramientas agroecológicas que te permitan mantener el rendimiento agrícola, pero eso no está pasando ahora. Ahora, cuando hablamos de pasar a cultivo ecológico, sabemos que en muchos casos vamos a perder más del 50% de la producción. Y ese es el motivo por el que si cualquiera va a una tienda de productos ecológicos, verá todo que es carísimo. Y es porque la producción es muy baja. Hay De hecho, estudios, por cierto, yo tengo algún proyecto de investigación en productos agroecológicos. Pues claro, como es lo único que Europa nos deja hacer, pues tenemos que seguir investigando. bueno, pero compra donde se produce de otra manera, compra sus alimentos donde se produce de otra manera. Por Eh, supuesto. hay estudios que citó México, que tú y yo conocemos, según los cuales eh, los transgénicos causan cáncer. Unos estudios y Ese una es un famoso determinación estudio. de la IARC. He de reconocer que he rejuvenecido 10 años en Twitter con esto de México, porque hacía tiempo que no me divertía tanto dando tantos tascas. Es decir, alguien, por ejemplo, me dijo, este es el que va diciendo por ahí que el glifosato es igual de peligroso que trabajar en una peluquería. Entonces yo le dije, sí, esa es la lista de la IAR que estás citando, que veo que no te has leído, porque Uh está -huh. sacado exactamente de ahí. O uno que me dijo, no, porque es que el glifosato sabemos que produce malformaciones congénitas. Y yo le dije, sí, eso es un estudio que hizo un argentino muy militante que ya falleció y que lo que hacía era inyectar glifosato en embriones de Xenopus, que es una especie de sapo. Por cierto, ese estudio lo desmonté yo y hay una, digamos, una crítica a ese estudio publicada en la misma revista por mí. O sea que me estás argumentando un estudio que yo mismo desmonté en el 2014. En el 2014. Eh, ¿Qué diferencia hay entre un transgénico y un producto normal? Y no vamos al maíz, salgamos un poco de México, vamos a Bangladesh. Tenías unas berenjenas, la berenjena es para el Bangladesh más o menos lo que el maíz a México, es uno de los alimentos fundamentales de todo el mundo, y tenías Y tus además berenjenitas hay y que tus decir una productores de cosa, y berenjena. perdona que te interrumpa, en México están mucho con que México es el centro de domesticación del maíz, que es Sí, verdad. Bangladesh es el centro de domesticación de la berenjena. pues Y bien, no hacen tantas tonterías, pero la berenjena tiene su origen en la zona de India, Bangladesh, Pakistán. sí. Bueno, pues en Bangladesh se genera con dinero público una berenjena transgénica y de pronto ocurre que los productores producen más, se usan menos pesticidas y el producto es de mejor calidad, por lo tanto los consumidores están más contentos. ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo una berenjena de antes y luego tengo la berenjena transgénica de Bangladesh ahora, ¿cuál es la diferencia en A ver, alimentación, en nutrición, en capacidades, en qué? la, concretamente la de Bangladesh, que es resistente a insectos, que es BT, cuando te la comas no vas a notar ninguna diferencia. No vas a poder saber cuál es cuál. Lo único que vas a notar es que la transgénica posiblemente será más bonita porque no tendrá picaduras de insectos y será más barata. ¿Por qué será más barata? Será más barata porque el agricultor se habrá ahorrado los insecticidas que cuestan dinero, hay que sacar el tractor para ponerlo y el tractor también cuesta gasoil y luego además no habrá perdido el 10 o el 20% de la producción por ataques de insectos, con lo cual, como tendrá más producción, el kilo se podrá vender más barato. De hecho, otra de las falacias es que dicen que los transgénicos es por los grandes monopolios y sabemos que en la India, en Pakistán y en Bangladesh los que han optado por los transgénicos son los pequeños y los medianos productores, porque a fin de cuentas el que tiene mucha tierra va a ganar dinero siempre.
En la India, ahora pasamos de Bangladesh a la India. En la India, esta es más vieja que... Eh, la introducción del algodón transgénico provocó que se suicidaran los agricultores. Ese fue un invento de Bandana Shiva, pero lo más divertido, ¿sabes qué es? Que ese mito empezó a propagarse antes de que hubiera algodón transgénico en la India. Lo que pasó es que Bandana Shiva se inventó eso por los fertilizantes y los pesticidas. Decía que por culpa de los fertilizantes los agricultores se suicidaban y cuando empezó la corriente antitransgénica cambió el mito y dijo que era por culpa de los transgénicos, pero ella empezó a decirlo cuando no había ni una cosecha transgénica en la India. Los transgénicos llegaron a la India varios años después. Esto hay un artículo muy bueno en la revista The New Yorker que desmonta el mito de Bandana Shiva y lo explica muy bien, cómo todo surge de una mentira, mentira que luego cogieron los grupos ecologistas y que se ha creído que los campesinos se suicidaban por culpa de las semillas transgénicas cuando la India es el principal productor mundial de algodón transgénico. Por lo tanto, si se han suicidado los campesinos, se ve que lo producen campesinos zombies. Si el 80% actualmente del algodón indostano es transgénico. ¿Cuánto te paga Monsanto? Pues el problema es que desapareció y no me llegó el cheque. Además, hay una cosa muy divertida que a mí me encanta. Yo es que soy muy patriota, ¿sabes? Eh, Supongo que lo sabrás, yo estoy en el Consejo de Mercadona, en el Consejo Científico, que de vez en cuando sí que me pagan algo por dar una conferencia, por hacer un informe. Entonces, cuando estaba en Mercadona, dije, nunca fue Monsanto. Yo soy más de la terreta, soy más de Mercadona. Yo realmente, y con esto acabamos, pero es que a mí me horroriza la idea de que algo que es beneficioso, y beneficioso en este caso para productores y demás, pero en caso del arroz dorado, que habría salvado ya en estos 24 años millones de vidas, eh, tenga tan mal relato, lo contemos tan mal, que la gente siga creyendo el relato anticientífico, antitecnológico, que diga no confío en los expertos, pero sí confío en una señora que no sabe nada, que se finge física nuclear como es Vandana Shiva, pero no les creo a todas las personas que estudian este tema. Lo estamos contando mal, no sé si... Y tú que vendes muchos libros, por lo menos, A ver, sobre el estos temas. problema fue llegar tarde a la batalla. El problema fue, pues mira, aquí la culpa sí que la tiene Monsanto, porque Monsanto no dijo nada cuando empezó a salir el mito. Y también la tiene Bayer y BASF y las empresas europeas, que como la tecnología la tenía Monsanto y ellos todavía no, cuando empezó a ver la campaña antitransgénico se callaron y no dijeron nada. El problema es que esto es como el fútbol. Como decía Cruyff, en fútbol solo hay una pelota. Y si no la tienes tú, la tiene el contrario. Y si la tiene el contrario, te mete gol. Si tú no lo cuentas, si tú no lo explicas, lo va a explicar el contrario y va a fijar un relato que no tiene por qué ser cierto. De hecho, lo que ha pasado es que cuando los científicos hemos empezado a decirlo, por lo menos aquí en Europa, el debate prácticamente ha desaparecido. Ya, Ahora está muy fuerte en Sudamérica, pero con argumentos que eran los de Europa de hace 10 años. así es. Y con el caso, en el caso de México, y con Sudamérica y, perdón, cerramos, Norteamérica, que México es Norteamérica. México es Norteamérica, pero tiene a alguien como María Elena Álvarez Bulla, cuya influencia es la que ha dejado todo esto en México y ha impedido que hablen gente que tú conoces, la doctora Xonocostle, Bolívar Zapata, el doctor Eh, Lascano mismo, que es el biólogo más Elena destacado de Álvarez México. Builla, que es una muy buena científica, lo tengo que admitir. Ella trabaja en desarrollo porque es que además trabaja en colaboración con compañeros míos en mi instituto, en el IBMCP. Eh, Cuando uno mira su currículum, que tiene artículos muy buenos, ella utiliza plantas transgénicas de forma rutinaria en su laboratorio. Es una hipocresía brutal. ¿Ah, sí? Ella publica muchos artículos con plantas transgénicas. Claro, ella hace ciencia básica, no hace ciencia aplicada. Pero hombre, es un poco egoísta que para ella hacer sus investigaciones pueda utilizar arabidopsis transgénicas, pero a los agricultores no les deje.
Curioso lo que hace la ideología cuando se sobrepone a los hechos. Pues muchísimas gracias por repetir otra vez todo esto, Mulet, a ver si logramos llegar a más gente y si este segmento pues, lo movemos para que llegue a más gente, que en México se está comiendo un relato que acaba dañando a los campesinos mexicanos. Es una lástima porque además México, sabes que lo conozco de cerca porque me han invitado varias veces y Sí, estuve sí. hablando en el Senado y en el Parlamento y estuve hablando con agricultores y el problema es que los principales perjudicados son los agricultores, pero los segundos van a ser los consumidores y el pueblo mexicano, porque ya vivimos la crisis de las tortillas en el 2006, ahora se puede repetir. Así es. Pues muchísimas gracias y te volveremos a dar lata, por supuesto, en alguna otra ocasión. José Sí, Miguel, siempre será muchísimas un gracias. gusto. Hasta la Saludos a la próxima. familia y disfruta tus vacaciones. Vale, gracias. Chao. Hasta Pues esa es la historia. Es una historia que hemos repetido, que hemos contado en este canal, que Mulet se ha esforzado en contar. Les están viendo la cara, les están viendo la cara. Y yo sé que, como dijo Mark Twain, es más fácil engañarte que demostrarte que has sido engañado, pero necesitamos que la gente se dé cuenta de que ha sido brutalmente engañada por quienes le venden una narrativa anticiencia, antitecnología, que no tiene ningún sustento. Es cierto que el maíz transgénico no lo puedes usar como semilla, me pregunta Producciones Arándano, falso. Hubo una propuesta de una semilla que no fuera fértil, se llamaba Terminator, nunca se hizo. ¿Puede afectar al maíz autóctono? No, no puede afectarlo si los plantas a la misma distancia a la que, por ejemplo, los campesinos en México plantan el maíz cacahuacintle y el morilla. O sea, o los plantas a más de 400 metros de distancia, o plantas un maíz hoy y 3 semanas después plantas otro. ¿Por qué? Porque este maíz, cuando madure, va a ser fértil durante 2 semanas. Es decir, la polinización solo ocurre durante 2 semanas. Pero mientras este maíz se está fertilizando, este todavía no está fértil. Mientras este poliniza, este no está fértil todavía. No puede ser polinizado. Cuando este deja de polinizar 1 semana después, este llega a la madurez y empieza a polinizarse. Así lo hacen los agricultores para tener 62 variedades de maíz en México. Si lo que dijeran fuera cierto, ya se hubiera unificado todo el maíz mexicano en vez de haber diversidad. Esa diversidad de la que tanto hablan y que no siempre es buena, debo decir. Pero bueno, así esa misma diversidad la puedes tener 62 especies, 63 con el maíz transgénico dulce. ¿Qué pasa? No pasa nada. Los agricultores lo saben hacer. Quienes te dicen estas cosas son personas que conocen el campo porque un amigo suyo les puso una foto en Instagram.